Hoy hablaremos de la muralla china. Todos hemos oído hablar de la muralla china, particularmente en los programas de la mañana. Sí. Todo el tiempo se habla de la muralla china y de esos temas por el estilo. Se ha dicho que se trata de la edificación más grande del mundo y la única construcción humana que puede verse desde la Luna. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín a lo largo de 2.400 kilómetros. En la actualidad, la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4,5 de ancho en la parte superior. Y aunque fue reconstruida en los siglos XV y XVI, la obra fue ordenada por el emperador Xi Huangdi, amigo de este programa, allá por el año 214 a.C. Y vale la pena contar de dónde provenía y qué hizo este Xi Huangdi. Los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla fueron muy turbulentos para la China. No había un emperador, sino que había enfrentamientos de distintas familias en pugna por el poder, y pues al cabo de estos enfrentamientos se impuso la dinastía Qin. Su victoria supuso en primer lugar la supremacía sobre otras dinastías, naturalmente. Cuando uno está peleando con una dinastía y prevalece, es que ha triunfado. Bien, pero conviene aclarar cuál es la idea de triunfo que se tiene en este programa. El caso es que se instaló en China primeramente un régimen oligárquico, y el príncipe Qin, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Chen, pero al tomar las riendas del poder cambió su nombre y se puso Xi Huangdi. Quiere decir el primer emperador, como saben todos ustedes, conocedores del chino. No era el primer Huangdi. Justamente el legendario primer emperador de la China, llamado el Emperador Amarillo, el inventor de la escritura, también se llamaba Huangdi, y por eso el príncipe tomó este nombre y se designó a sí mismo primer emperador. Lo primero que hizo fue abolir la historia. Naturalmente, si uno se tiene por primer emperador, tendrá que abolir la historia que ha consagrado a otros emperadores. Y entonces nuestro amigo Xi Huangdi dijo: la historia comienza ahora. Queda abolido el pasado. Y quemó los libros, porque los libros daban testimonio del pasado. Y además sus opositores invocaban aquellos libros para alabar a los antiguos emperadores, diciendo que eran mejores que como suele creerse en todas partes. Pues ya llevaban los chinos 3.000 años de cronología cuando Xi Huangdi ordenó que la historia empezara con él. La historia empieza hoy, muchachos. Parece que también había un problema digno del examen de Rolón, puesto que la madre de Xi Huangdi parece que era un poco ligera de cascos, por no decir que era una prostituta. Y entonces, pues para abolir también la memoria de su madre, Xi Huangdi abolió todo el pasado abolido para borrar una infamia. Así como un rey ordenó la degollación de todos los niños para matar a un solo niño. Borró todo el pasado para borrar un solo episodio del pasado. Bien, prohibió que se mencionara la muerte, porque este hombre tenía también terror a la muerte, como toda persona bien nacida. Buscó el elixir de la inmortalidad, se recluyó en un palacio que tenía, ya lo hemos contado aquí en el programa, tantas habitaciones como días hay en el año, y dormía cada día en una habitación distinta para que la muerte no lo encontrase. Tenía incluso una prefabricada para los años bisiestos. Soñó también con fundar una dinastía inmortal y ordenó que sus herederos se llamaran, por ejemplo, segundo emperador, tercer emperador, cuarto, y así hasta el infinito, qué sé yo. Adoptó también otras medidas no muy simpáticas. Obligó a que todo el mundo entregara sus armas para fundirlas, a excepción de los miembros de su ejército, naturalmente,
para fundirlas, digo, y fabricar enormes esculturas que adornaban su residencia. Desterró a las familias rivales, y bueno. En cuanto a la muralla, parece que la mandó construir para protegerse de las tribus nómadas del norte, a las que los chinos llamaban Xiongnu, y cuyos descendientes parece que fueron nada menos que los temibles hunos, los del amigo Atila, ¿no? Pues los chinos le llamaban Xiongnu. Otros han dicho que el emperador creía que la muerte no podía entrar en un mundo cercado por esa gran muralla. Quiere decir que ya no fue construida, a lo mejor, según dicen algunos, para preservar el imperio de los hunos o de sus predecesores, sino para que la muerte misma no entrase allí. Cuando Xi Guangti consiguió la gran muralla, integró en ella algunos trechos, unas porquerías que ya habían hecho unos años antes, pero no servían para nada. La realización fue curiosa, pero no empezaron de una punta para terminar en la otra. Así como tampoco se empieza el libro Los Miserables, escribiendo Los Miserables por Víctor Hugo. Hizo varios trechos, y los trechos poco a poco se iban uniendo, pero tardaban mucho en unirse. Imagínense, 2.400 kilómetros en aquel tiempo, en que la gente andaba a pie mayormente. ¿Saben qué sucedía? Por ejemplo, una orden del emperador tardaba en llegar al fondo del imperio años. Cuando la orden llegaba, a lo mejor el emperador ya no era el emperador, pero nadie lo sabía. Entonces se cumplían órdenes de un emperador que ya no estaba, y órdenes que a lo mejor ya habían sido abolidas. Así como dicen que nosotros vemos la luz de estrellas que se han apagado hace milenios, también los chinos recibían órdenes de un emperador que a lo mejor ya se había muerto. Y es la suerte que corren algunos amores que reciben su iluminación de estrellas que ya se han apagado, de personas que ya no son lo que eran. Pero esto no tiene mucho que ver con la muralla china de Xi Guangti, ¿o acaso sí? Grandes tramos de muralla cruzaban montañas, desiertos, se instalaron antes de comenzar los trabajos propiamente dichos unas rutas para los abastecimientos. Parece que los ladrones eran un gran problema, ¿no? Porque llegaban las caravanas llevando morfe para los obreros y caían los bandoleros y se afanaban todo. Entonces los obreros de la muralla se quedaban sin el morfe. Para combatir a los ladrones, en la misma muralla se instalaron unas torres de vigía que estaban a 2 flechazos de distancia una de otra. Bien, y ahí en esas torres incluso almacenaban comida, pero bien. La construcción de la muralla era tan importante que el emperador exigió algunos sacrificios con tal de acelerarlas. Las canciones populares de la época tomaron las quejas de los chinos, que estaban indignados ante los esfuerzos que le reclamaba el emperador, que incluso por ahí te mandaba a trabajar a la loma del Quinoto. Vos vivías lejos de la muralla, o cerca de la muralla, pero por ahí te mandaban a la otra punta de la muralla. Y tenías que abandonar a la familia, no te veían más. Es la muralla del famoso Xi Guangti. Los albañiles tienen roto el pantalón. Bien. De mi familia soy el único sostén. Mal, que me mandaron al Imperio Occidental. Tres, que se termine la muralla de una vez. Dos, en el almuerzo no se encajan siempre arroz. Se cuenta que los capataces eran tan crueles que al que cometía algún error lo mataban y enterraban sus restos sin ceremonia alguna entre los materiales del muro.
La Gran Muralla cobró miles de víctimas. Los obreros que trabajaron en ella tuvieron que vencer enormes dificultades, las tormentas de arena parece que hacían estragos, muchos hombres quedaban sepultados bajo las dunas que se formaban contra las paredes ya levantadas, en fin. Se decía que había un dragón que custodiaba la muralla, también creían en un elefante mágico, y decían que Siguantí era brujo y que recorría la China al lomo de un caballo volador y que de ese modo había trazado la línea de la muralla. Según otra leyenda, el emperador tenía un látigo mágico con el que trazó un surco por las montañas y alteró el curso del río Amarillo, esas cosas. En realidad el emperador no era mago, pero ya se había mandado algunas obras. Por ejemplo, la China se iba extendiendo hacia el sur. Y el tipo había construido un canal. Los chinos hacían muy buenos canales. Un canal que unía el río Yangtze, el Yangtzekiang, y el Sikiang. Y entonces se ahorraban kilómetros de navegación, se controlaban las inundaciones, etc. La frontera llegaba en ese momento hasta lo que es hoy la frontera norte del Vietnam. Bueno, Siguantí, a pesar de sus enormes esfuerzos, se murió. Cuando se murió lo enterraron en un espectacular monumento, descubierto hace poco, en la China, donde, ¿qué tal? Gente que viene, quizás han tenido alguna dificultad, o quizás creen que aquí hay otro espectáculo. Bueno, digo, lo enterraron en una tumba espectacular. Lo acompañaron miles de guerreros de terracota. Hizo hacer, por sus ceramistas, unos guerreros de terracota, unos caballos en los que montaban esos guerreros, y se enterró con ese ejército cerámico, tal vez para que lo defendiera. De todos modos, es mejor esto a aquellos reyes que se hacían enterrar con sirvientes, no ya de terracota, sino de carne y hueso, quien estaban obligados a crepar al mismo tiempo que su amo. Todo para que le sirvieran unos licorillos allá en el más allá. Allá en el más allá es horrible. Rectifico, para que le sirvieran algunos licorillos en ultratumba. Esto me parece es tener en menos las ventajas del paraíso. Un paraíso en el que vos te tengas que llevar tu sirviente para que te sirva un café, no es un paraíso tan apreciable. Medio yo, me le digo. Claro, me dio yo un paraíso de cuarta. Sí, me traje acá un muchacho para que me ayude porque este paraíso, escúchame, ni el mozo te atiende. Bueno, se murió Siguantí. A su muerte subió al trono su hijo Fusu, que prometía ser digno sucesor de Siguantí. Tengo algunas dificultades con el chino hoy, pero que se vio derrocado por su hermano, no por el hermano suyo Rolón, no, por favor, sino por Ujai, un títere en manos de los políticos de la corte. Esto es naturalmente una metáfora. Y así terminó esta dinastía, la de los Qing, pero no terminó la construcción de la muralla, ya que otros emperadores, especialmente los de las dinastías Han y Ming, aquellas que construían las cerámicas, ampliaron la Gran Muralla, reforzaron las fortificaciones, le agregaron nuevos elementos defensivos, etcétera. ¿No? Tenían una gran organización, incluso los militares que atendían la muralla, porque no es que estaba la muralla sola, porque una muralla de 9 metros, bueno, si no está atendida por alguien, vos pasás. Pero no, había guarniciones permanentes, que tenían incluso un código de humo para informar rápidamente acerca de los movimientos de eventuales enemigos. De todos modos, toda esta gran muralla, los tipos que la atendían, las torres y las flechas, no sirvieron. No sirvieron. Los Ming, por ejemplo, fueron invadidos por los tártaros manchúes, quienes entraron en la China y gobernaron la China con muralla y todo. Incluso usaban la muralla para que no pasaran otros enemigos. ¿Qué pasaban? Pasaban todos. Y a mí me parece que el destino de toda muralla es caer. Es caer. No ha habido en la historia de las grandes fortificaciones una sola
que se mantuviera firme hasta hoy. Todas cayeron. Cayó Kadesh, cayó Tiro y cayó Troya, vamos muchachos, con el famoso caballo. Cayó una enorme muralla y con un todo para aceptar un regalo. Bueno, ya sabemos cómo cayó Troya. De manera que, quién sabe si es un buen negocio la instalación de murallas. La vida moderna nos propone como un bien a desear la seguridad. Entonces todos nosotros en nuestra mísera vida burguesa instalamos, discúlpenme el oxímoron, pequeñas grandes murallas. La cerradura Yale es nuestra humilde gran muralla. La puerta esa con tejido de fiambrera para que no entren los mosquitos es también una gran muralla, más eficaz con los mosquitos de lo que fue la gran muralla con los tártaros. Pero igualmente falible. Los mosquitos entran, los tártaros llegan. Y si fuéramos poetas de 5 pesos, que lo somos, podríamos decir también que nuestra organización psicofísica también se dota de algunas murallas que impiden la llegada de estímulos desagradables. Nos rodeamos de una especie de gigantesca corteza, de una especie de gran muralla que impide que ciertos dolores nos hagan daño, al precio de ser insensibles. Yo quiero proponer hoy la siguiente idea. Me parece que la misma muralla que no deja entrar a los enemigos suele no dejar entrar tampoco a los amigos y suele, y esto es lo peor, no dejarnos salir a nosotros. De manera que habría que meditar acerca de la conveniencia de instalar una gran muralla a nuestro alrededor. Hoy en día hay incluso murallas que protegen a los que más tienen del avance de estos tártaros que son los desposeídos. Entonces modernos iguantíes que alcanzan a comprarse una mísera casita en un barrio privado, cuidan su licuadora de los tártaros con pequeñas murallas. Mejor sería dejar que los tártaros pasaran no a nuestra casa para robarnos, sino a nuestro círculo de privilegio para gozar de los mismos beneficios que nosotros gozamos. Y tal vez la mejor manera de hacer innecesaria una muralla sea esa vieja cosa hoy olvidada que se llama igualdad. Y hoy, en contra de toda puerta cerrada, yo odio las puertas cerradas, tal vez porque no soy otra cosa que un antiguo golpeador de puertas cerradas, antiguo tocador de timbres de casas donde no hay nadie. Y cada puerta que se cierra, o peor, cada puerta tras de la cual no se adivina nadie, es una mala noticia. Decía don Octavio Paz, señal ominosa entre todas las señales, la falta de señales. Peor que una puerta que se cierra, es una puerta que no se abre. Escucharemos hoy, dedicado a todos los que se abran de par en par, a todos los que derriban murallas, y a todos los que dejan entrar pero salen también ellos. A todos los adorables sitiadores que hemos tenido en nuestra vida y a todos los que hemos sitiado alguna vez, vamos a dedicar este tango que canta Libertad Lamarque y que se llama A Puerta Cerrada. Adelante, doña Libertad, cante para todos los que hablan.